Y esa es la parte que tal vez aguante más tiempo mientras el resto del glaciar se derrite más rápido. Y el problema no es solo que desaparezca un glaciar, porque me estarás diciendo, bueno, ¿y por qué me has contado esto? Un glaciar, vale, está en una cordillera, es muy bonito, se derrite, bueno, vale. Pues es que no es solo esto. Lo que pasa es que el agua que se derrite, el agua ese, aporta a ríos que resultan ser los más grandes de Europa. El Rin, el Danubio, el Ródano. El Ródano nace en los Alpes suizos y baja por toda Francia. Es lo que da agua a casi toda la agricultura de Francia. El Rin, que baja por Alemania, también viaja de los Alpes suizos y es todo hielo derretido de glaciares. El Danubio es el río más largo de Europa, atraviesa muchísimos países y también, ese nace en Austria, pero bueno, también nace en los Alpes, también nace del deshielo. ¿Y qué pasa con esto? Si estos glaciares desaparecen, nos quedamos sin aportaciones de agua significativas. Porque vale, tú me puedes decir, en España no tenemos glaciares y tenemos ríos grandes. Entonces yo te diré, bueno, vale, esos ríos se alimentan del deshielo de la nieve en invierno y de acumulaciones subterráneas. Pero es que los ríos que se forman a partir de que se derrita un glaciar en Alpes, se crean ríos gigantescos, ríos enormes. Porque gran parte de ese agua viene de eso, de glaciares, que nosotros en España tenemos pocos o prácticamente no tenemos. Vale, ¿qué pasa con esto? Que si desaparecen esos glaciares, los caudales de esos ríos descenderían muchísimo, se reducirían muchísimo, entonces habría sequías brutales. O sea, algo parecido a lo que tenemos ahora en el sur de España, podría tenerlo media Europa más. Y esto no es solo aquí, o sea, tú ves el Himalaya, por ejemplo, y los grandes ríos que atraviesan la India, por ejemplo, que es el país más poblado del mundo, vienen del Himalaya. Si desaparecen los glaciares del Himalaya, esos ríos bajan muchísimo de su caudal y dejarían con una sequía también brutal a no sé cuánta población tendrá India ahora mismo, Dani, pero no sé, me la voy a jugar, un quinto de la población del planeta, un sexto de la población del planeta, muchísima gente. Esto también en América, por ejemplo, muchísimos afluentes del Mississippi, del río Mississippi en Estados Unidos, bajan de las rocosas, de las montañas. En resumen, lo que quiere decir es que es el suministro de agua a muchísimas personas en el planeta. O sea que si esto desapareciera, vamos, habría muchísima falta de agua para millones de personas, agricultura afectada, no se podría regar, vamos, un caos. Todavía hay más, cuando todo ese hielo se derrita, ya, hombre, esto a lo mejor tal vez los casquetes en cordilleras no son tantos, sino más los casquetes polares, los polos, la Antártida y el Ártico. Cuando todo ese hielo se derrita, subirá muchísimo el nivel del agua y no solo eso, sino también se alterarán las corrientes marinas. Tal vez la más famosa o la más significativa para nosotros sea la corriente del Golfo. Esa corriente que baja de Canadá, enfría Estados Unidos, llega al Caribe, llega a los tropicales y sube hacia Eurasia, hacia Europa y el norte de África también. Esto hace que Europa tenga más o menos un clima templado. Porque si tú ves el mapa de Europa y lo ves en el mundo, está más o menos a la altura de Canadá. Pero nosotros, gracias a esa corriente, tenemos un clima más templado y no tenemos el clima que tiene Canadá ahora, que ahora en invierno están teniendo temperaturas hasta menos 20 grados, menos 25 grados. O sea, imagínate eso en Europa. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues que hay científicos, hay estudios que están viendo que esa corriente ya se está frenando, o sea que no es, digamos, un caso de podría llegar a ser, sino que sabemos que eso, si la cosa sigue así, va a pasar, no sabemos cuándo, si dentro de mucho, si dentro de poco, eso va a pasar. ¿Y cuál es el problema? Que la temperatura en Europa se va a volver como es ahora Canadá. ¿Y cuál es el problema? Que ahora mismo Canadá tiene una población de 40 millones de personas. Sin embargo, Europa tiene 750 millones de personas. Y si tú ves un mapa de Canadá, casi todas las ciudades importantes están al sur, muy al sur de Canadá, donde el clima es más templado. Y si miras Europa, las grandes ciudades están en Centro Europa, y si la temperatura descendiera tanto, Escandinavia, las Islas Británicas, tal vez el norte de los países germánicos serían casi inhabitables. Tú imagínate, Dani, las capitales europeas, las grandes capitales europeas, Londres, París, Berlín, Moscú en el este, serían inhabitables. Solo sería habitable el sur. Y ya me dirás tú qué vamos a hacer con 750 millones de personas. O sea, sería un caos. Bueno, y después de esto, Dani, para conocer la opinión popular de la gente, nos vamos
que los jóvenes puede ayudar ahora al cambio climático? ¿A qué te refieres con ayudar? ¿A que si pueden Que frenar? pueden mejorar el cambio climático de hoy en día. Hombre, yo creo que tenemos conocimientos para hacer de pequeñitas cosas que sí que pueden ayudar a que se frene el cambio climático. Y ahora, Guillermo, ¿crees que como era antes el cambio climático ha empeorado mucho o ha mejorado? Yo creo que es algo cíclico, pero es verdad que está empeorando un poco y que, como decía Paloma, tenéis que hacer, o sea, concienciaros vosotros porque vosotros sois el futuro y para luego, los que vengan después, hay que concienciar con las pequeñas actos, con el tema del agua, bueno, con distintos, el tema de los combustibles, de los coches eléctricos, hay que concienciarse. Pues muchas gracias. Bueno, pues nada, a ver qué... Del cambio climático, ¿qué es lo que más le preocupa? El aspecto que más le preocupa. Pues, a ver, quizá lo que más me preocupe, pues es un poco pues que rompa la vida normal que tenemos ahora, entre comillas, vamos, que pueda suponer algo grave para la vida normal. ¿Y cree que es un problema urgente o más a futuro? Bueno, pues a veces dicen que es algo por ciclos, que es algo histórico y puede ser que sea algo por ahí, aunque últimamente están alarmando mucho con el tema y preocupa, la verdad. Bueno, muchas gracias. ¿Qué piensa usted sobre el cambio climático? Que cuando te dicen el cambio climático, ¿qué es lo que piensa? Bueno, pues que es algo que nos está afectando muchísimo, que verdaderamente la sociedad tendríamos que concienciarnos un poquito de cómo están las cosas, mirar un poco más, bueno, pues el reciclaje, la contaminación de los vehículos, estar un poquitín pendiente. Y creo que nos la importancia, nos le da la importancia que verdaderamente tiene. ¿Y usted, en el día a día, qué hace para ayudar al cambio climático? Bueno, pues mira, yo por ejemplo tengo un coche eléctrico, Sí, ¿vale? Y eso es verdad que aquí lo que es en la ciudad me muevo con él. Y tengo un coche híbrido, que en este caso lo utiliza mi marido, y con el que viajamos y demás, y bueno, pues un poquitín compatible con gasolina y compatible con la parte eléctrica. Y después reciclar ya hace años que verdaderamente yo creo que eso ahí sí que la gente está un poco más concienciada. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿A ti cuando hablan del cambio climático te preocupa? Claro que me preocupa, a cualquiera, ¿no? Sí, pero dices, buah, igual dentro del año nos puede preocupar mucho y nos puedes hacer mucho daño y todo eso. ¿Tú tienes esa mente para dentro de varios años? Yo creo que varios no, será algo a largo tiempo. No creo que nos afecte a nosotros, pero igual a mis hijos o mis nietos seguro que sí. Y cuando oyes el cambio climático, ¿crees que es un problema urgente o no es tan urgente? Yo creo que es muy urgente, pero no somos conscientes de ello. Porque hay ahora personas que no hacen nada. ¿Y crees que los jóvenes pueden ayudar ahora a esta generación como el de mis compañeros? Por supuesto. Claro que podéis ayudar y deberíais de hacerlo y poneros a trabajar en ello. Lo que pasa que, bueno, pues muchas veces se vive mejor sin ser conscientes de todo lo que pasa. Pues muchas gracias. Ahora voy a decir la conclusión de las preguntas que hemos hecho a las personas. Bueno, en resumen, la mayoría nos ha contestado prácticamente lo mismo. Que el cambio climático va a seguir afectando, igual a nuestra generación no nos afecta mucho, pero a la siguiente le puede afectar mucho peor que ahora. Y ahora yo voy a decir unas cosas que puede hacer la siguiente generación o incluso esta para mejorar el cambio climático, ¿sabes? Para frenarlo. La primera es usar energías renovables. Los países pueden dejar de usar carbón, petróleo y cambiar a energías que no contaminen, como el sol o el viento. Por ejemplo, poner placas solares, usar molinos de viento o aprovechar el agua para producir electricidad. La segunda es plantar y proteger bosques. Los gobiernos pueden prohibir cortar tantos árboles y plantar millones de nuevos. Los bosques limpian el aire porque absorben dióxido de carbono. Cuantos más árboles haya, menos se calentará la tierra. Tercero, es transporte menos contaminante. En todo el mundo se puede usar menos coches de gasolina y más transporte público, como trenes, bicicletas
y coches eléctricos. Así habría menos humo en el aire. La cuarta es cambiar la forma de producir comida. Se puede contaminar menos usando menos fertilizantes químicos y criando menos ganado en masa. La cuarta es reciclar y usar menos el plástico. Los países pueden reciclar más y fabricar productos reutilizables. También pueden prohibir plásticos de un solo uso. Así contaminan menos y se producen menos gases. Y por último, la quinta, ahorrar energía en ciudades. Las ciudades pueden construir edificios que gasten menos electricidad o usar luces LED y apagar lo que no se necesita. Si el mundo entero ahorrara energía, se quemaría menos combustibles fósiles. Bueno, Dani, yo creo que estamos llegando ya al final del podcast y la verdad yo me planteo la siguiente conclusión. En mi opinión, yo creo que debemos cambiar nuestra forma de ver el mundo y actuar, y compatibilizar nuestra vida y nuestras necesidades con las necesidades del propio planeta para frenar este cambio acelerado del clima que en realidad nos afecta a todos. No es tu conclusión, Dani, aunque imagino que sea parecida. Tenemos que cambiar el medio ambiente ahora urgentemente porque si no dentro de años va a ser muchísimo peor. Y hasta aquí nuestro podcast. Espero que hayáis aprendido y os haya gustado.